A veces queremos quitar la paja del ojo del hermano, pero no miramos la viga que traemos en nuestro ojo. O sea que nosotros traemos muchas cosas y es muy fácil que juzguemos a otro. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo orando, porque así Dios nos va a enseñar a cómo caminar y a no juzgar, hermanos, porque todos vamos a ser juzgados. Dice que los judíos a los que Pablo se dirigía no solo se sentían confiados delante de Dios, sino que creían ser superiores a los demás y se consideraban guías, luces, instructores y maestros. Ellos así siempre se sentían mejor que cualquier otra persona. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Que a veces nos querramos sentir pues lo mejor y no, hermanos, todos somos pecadores y debemos de siempre darle la gloria a Dios, siempre, hermanos. Él se lleva toda la gloria y Él es el único que es bueno. Continuamos en el versículo 21, dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, no se ha de hurtar, hurtas. Fíjese, hermano, cómo, qué difícil. El judío enseñando que no debe robar y él roba. Y es muy tremendo que querramos enseñar algo y no lo practiquemos. Por eso es bien importante que aprendamos bien para hacer las cosas bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice en el 22: tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Ellos, pues los judíos eran muy religiosos y a veces ellos comercializaban con los ídolos, con las cosas que pues eran de idolatría, y ellos hacían comercio. O sea que ellos repudiaban eso, pero lo hacían. ¿Cómo? Pues vendiendo a los ídolos, o pues aquí dice que cometes sacrilegio. Eso es a lo que se está refiriendo. Aquí en el versículo 23 dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, hermanos, que nosotros somos cristianos y a los gentiles podemos decir a la gente del mundo. Y si nosotros nos conducimos de una manera mala, ellos dicen: no, pues para ir a la iglesia. Y ellos se sienten mal porque ven en el cristiano que no se conduce de una buena manera. Ellos, tal vez algunos hacen obras dignas, buenas, pero nosotros que somos los hijos de Dios, que estamos ya aquí, que vamos caminando, debemos de conducirnos bien, de hacerlo mejor, hermanos. Todos nos equivocamos, no hay ni uno perfecto. Todos los que estamos aquí hemos cometido errores, hemos cometido faltas, pero Dios es bueno. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Apartarnos y no hacerlo. Tratar de hacer el bien siempre, de obedecer a Dios, ser dignos representantes de Jesús. Como dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tengamos cuidado y no hagamos eso, hermanos, porque el momento que le hablemos al vecino de Dios y si nos comportamos mal, no va a creer la palabra. Entonces es importante que cada vez que aprendemos algo de la palabra lo pongamos en práctica en la semana. Dice que hay 3 pecados comunes, hermanos. Uno es la inmoralidad, es un pecado contra otros. Hay otro que es la sensualidad, un pecado contra uno mismo. Y hay otro, dice que es la idolatría, es un pecado contra Dios. Todo lo que nos enseña este libro de Romanos, hermanos, tal vez a veces se nos hace, es que lo leo y no lo entiendo, pero con poquito que entiendamos, hermano, es importante. Es un libro tan maravilloso que hace que el orgullo que uno tiene se vaya al piso y sea el Espíritu Santo el que nos guíe, que nos enseñe. Gracias, amado Señor. En el versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condena a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley.
Dice, los judíos, orgullosos de su justicia, creían que escaparían del juicio. Fíjense cómo posiblemente a veces pensamos que porque ya estamos aquí en la iglesia vamos a ser libres del juicio. Por eso tratemos de practicar lo bueno, no hacer lo malo, para que el día que seamos juzgados, pues vayamos al descanso del Señor y no seamos pues juzgados por algo fuerte, hermanos. Tratemos de entender el día de hoy que todos vamos a hacer ese juicio, todos, dice. Pues según ellos estaba reservado para los gentiles. Ellos decían que el juicio solamente era para los gentiles, no para ellos. Entonces igualmente ahora tal vez pensemos, Dios va a juzgar a los de afuera. No, hermanos, nos va a juzgar también a nosotros. Tratemos de ser trigo, no cizaña, hermanos. Tratemos de ser dignos representantes de Jesús, no ser cualquier persona. Por ahí decían que cristianos, seamos cristianos verdaderamente, seguidores de Cristo, hermanos. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Este libro está muy interesante, hermanos. Hoy los veo muy atentos y gracias a Dios que su palabra es la que nos enseña, hermanos, porque a mí me enseña y sé que hoy nos vamos a llevar con esto bien plasmado en nuestro corazón y lo vamos a poner por obra. Continuamos en el 28, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí en el versículo 28-29, Pablo declara que la circuncisión no vale nada, hermanos. Dice que la que es solo externa resulta inútil delante de Dios, porque Él quiere que las demostraciones visibles sean señal de una realidad interna, la de adentro, hermanos, la del corazón, que este corazón esté conforme al corazón de Dios. Oh, gracias, Señor amado. Dios es bueno, hermanos. Hoy terminamos con este capítulo 2 y nos vamos al capítulo 3. Dice en el capítulo 3, la ventaja del judío resulta mayor condenación. Fíjense, la ventaja del judío resulta mayor condenación, que él iba a ser mayormente condenado si hacía algo incorrecto. Dice en el versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Qué tremendo. Que dice, la ventaja del judío resulta mayor condenación. Ese es el título. Dice, al demostrar la culpa del mundo, Pablo presenta el testimonio de tres formas: revelación divina, es decir, la voluntad de Dios como se revela en la ley y los profetas. Contra los paganos, el testimonio de la creación, ese es el 1. El 2, contra los moralizadores, el testimonio de la conciencia. El 3, contra los judíos, el testimonio de las escrituras. Oh Rey de gloria, gracias Padre precioso. Dice en el 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad había hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aunque algunos judíos no han creído a la palabra de Dios, Él será fiel por lo que prometió. Como les digo, Dios les prometió a los judíos que los iba a salvar. Y ellos, cuando vino Jesucristo, ellos no lo conocieron. Dice en Juan 1 que ellos no le recibieron. Pero gracias a eso, hermanos, miren, ahora nosotros tenemos esa gracia que Dios nos dio la salvación
gratuitamente, hermanos, y ahí vamos junto con ellos, junto con esa promesa que Dios les hizo a los judíos. Por eso es bien importante que si ya tenemos la promesa, hermanos, sigamos adelante, que no nos regresemos atrás, porque lo que éramos atrás, la verdad no es nada bueno. Hoy Dios tiene cosas bien importantes, tiene vida eterna, te da gozo, te da amor, te da paz, te da todo lo bueno. Sigamos en este camino, que este camino es muy, muy, muy bueno, hermanos. A veces decimos, es muy difícil. Sí, es difícil, pero lo bueno cuesta, hermanos. Vámonos al 5, dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, aquí dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo, hermanos? Dice, hablando desde un punto de vista humano necio, aquí Pablo hace la pregunta: si la injusticia de la humanidad revela la justicia de Dios, ¿por qué entonces la castiga? Dice que él habla como hombre, ¿verdad, hermanos? Y en el versículo 6 dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pablo contesta a su propia pregunta: si Dios no castiga la injusticia, ¿no es justo? ¿Y no habrá día del juicio? Sí, sí lo habrá, hermanos, sí habrá el día del juicio. Sí, Dios viene por una iglesia que esté sin mancha, hermanos. Tratemos de hacerlo mejor, porque como a veces tenemos que, falta mucho para que venga Jesús. Va a venir, hermanos, va a venir, y tratemos de estar bien delante de Él para estar juntamente con Él. Gracias, Señor Jesús. En el 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que hagan bienes, para que vengan bienes? La pregunta de este versículo es la misma objeción básica del versículo 5, que dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Excepto que esta vez el pecador se opone a que se le califique como tal si su pecado refuerza la verdad de Dios. Hermanos, tenemos muchas promesas aquí, y una de ellas dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, hermanos. Nuevas. Cada mañana Dios ahí está esperándonos que nosotros sigamos adelante. Que si hicimos algo mal ayer, en la mañana, Señor, aquí estoy, mira, o en la noche, Señor, aquí estoy, me pongo delante de ti. Perdóname, Padre, por lo que hice. Y constantemente estar en oración, estar cerca de nuestro Señor. Dice en Mateo 5:45, vámonos a Mateo 5:45, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios siempre nos ama a todos, hermanos, porque dice que injustos. ¿Cuántas veces nos hablaron de Dios y no queríamos venir a la iglesia, hermanos? Mucha gente está así ahorita, pero sigamos hablándoles de la palabra, sigamos esforzándonos para hablarles del Señor, de las buenas nuevas que están de salvación, para que ellos vengan al arrepentimiento y sean salvos, hermanos. Romanos es un poderoso igualador porque declara que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos son pecadores, pero recibimos un impacto agradable cuando leemos que Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Estas son las buenas nuevas de salvación, hermanos, que dentro de todo lo fuerte que habla el libro de Romanos, hermanos, Dios dice que nos da la salvación. Y fíjense lo que dice aquí en el libro de Hebreos, hermanos, dice en el Hebreos 4.
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermanos, ya estamos aquí. Si nosotros pecamos, dice aquí en Hebreos 6, 4, 5 y 6, que volvemos a crucificar a Jesús, que cuando Él fue crucificado por nuestros pecados, hermanos, pero que tomamos en poco, que Él murió en la cruz por nosotros. No, hermanos, tratemos de no hacer lo malo, no volvamos a crucificar a Jesús. Hoy nos llevamos esta enseñanza de que sigamos adelante, de que nosotros somos malos, pero Dios es bueno. Y tratemos, hermanos, de a través del Espíritu Santo a obedecer a Dios y no cometer esos errores que cometíamos antes. Ya no, el Espíritu Santo nos va a redarguir para que no volvamos a crucificar a Jesús. Llévate este texto, Hebreos 6, 4, 5 y 6. Dios te va a hablar en mañana o el día que lo leas. De verdad, que no volvamos a hacerlo, hermanos. Dios es bueno y nos ama. Sigamos adelante. Aquí hay, en los capítulos que siguen adelante de Romanos, vienen cosas pues no tan fuertes como ahorita, que nos habla del pecado. Dice que porque si todos pecamos, ¿verdad?, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, hermanos, gracias a que Jesucristo murió en la cruz, fuimos justificados, fuimos perdonados.